¿Quién es Jesús? Quizá esta sea la pregunta más importante que todos tenemos que hacernos en la vida, ya que de su respuesta depende nuestra cosmovisión de la vida, depende el rumbo de la historia y la esperanza de la humanidad. Bienvenido a Esperanza en Tiempo de Crisis. Ahora, gracias por permitirnos entrar hasta casa y también gracias por permitirnos entrar hasta tu corazón con aquellas promesas lindas que Dios tiene para poder abrazarnos en todo momento, especialmente en tiempo de crisis como el que estamos viviendo. Y hoy tengo un regalo muy especial para ti. Lo presentamos siempre, pero es que lo vamos a seguir presentando hasta que tú lo puedas solicitar. Sabes que este es un curso bíblico que está disponible para ti y toda tu familia y puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Es totalmente gratis. Te repito una vez más, +5512 9810 1460. Quiero enviarte un abrazo muy especial. Tú que estás viendo el programa por la TV Nuevo Tiempo, por las redes sociales, estás viendo en Facebook, por YouTube o por NT Play. Qué alegría poder tener este encuentro siempre para poder abrir la palabra de Dios y para encontrar fortaleza, para poder encontrar esperanza. Sí, esperanza. Y a eso venimos y para ello estamos. Entonces vamos a abrir la Biblia para poder encontrar esperanza. Y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a orar, vamos a abrir nuestro corazón pidiendo que Dios pueda iluminarnos hoy. Querido Dios, te damos gracias porque hoy tenemos una vez más el privilegio de abrir tu palabra. En tu palabra encontramos la fortaleza necesaria para todo momento. Y hoy queremos ser abrazados por ti. Hoy queremos que tus promesas puedan restaurar nuestra vida, puedan aliviar nuestro dolor, pueda calmar nuestro corazón agitado, quebrantado o en dificultad. Y hoy podamos encontrar fortaleza, esperanza, fe, podamos mirar el futuro incierto con mucha seguridad porque sabemos que Dios está al control de todo, pero también queremos que esté al control de nuestra vida. Abrimos tu palabra pidiendo que tu Santo Espíritu ilumine nuestro corazón y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Si preguntamos a Juan, el apóstol Juan, él dice así: en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y él era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas. ¿Quién es el verbo? Es Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre por amor. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Luego te vamos a mostrar ya en otro programa las evidencias por las cuales la Biblia presenta a Jesús como Dios. Pero una de las cosas que siempre ha intrigado a la humanidad es cómo Dios pudo haberse hecho hombre. Y las profecías, desde la primera que es dicha en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice que vendría y nacería de una mujer. Es decir, ese Dios infinito, ese Dios eterno, ese Dios trascendente, para venir a vivir, a morar con la humanidad, tuvo que entrar en el vientre de una mujer, pasar el periodo de 9 meses como todo niño, nacer como un ser humano natural. Ahora, eso es increíble, cómo Dios, siendo eterno, se hizo hombre. Por eso es que Jesús es el único que tiene estas dos naturalezas. Él es Dios y Él es hombre. Con una mano puede sostener la mano del Padre y con la otra puede sostener la mano del ser humano pecador. Por eso se constituyó el puente, el camino, el intercesor, el Salvador. Solo que es difícil que podamos comprender eso. ¿Quién es Jesús? Hay muchos cuestionamientos, hay muchas preguntas. Se habla de un Jesús histórico, se habla de un Jesús que existió, mas ¿quién es Jesús realmente? Y hoy yo quiero mostrarte que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, nadie creía que Él era el Mesías. Nadie creía que Él era el Salvador o que las profecías se cumplían en Él. No, qué difícil, porque no había nada sobrenatural en Él. Él creció como un niño normal. Y cuando creció todos lo conocían como el hijo de José, el hijo del carpintero. Era un asombroso muchacho, pero nada más que eso. Entonces, ¿cómo es que las personas pueden conocer a Jesús, el Salvador, solamente como el hijo del carpintero? Incluso más de una vez le dijeron allí, este no es el hijo de José, mas ¿cómo poder decir que Él es Dios?
Si no había nada especial en sí, era normal como todos los seres humanos. Y allí aparece el primer evangelio en el Nuevo Testamento, Mateo, para poder decirnos quién es Jesús. Ahora, para poder decirnos quién es Jesús, él va a desarrollar en todo el libro de que Jesús es el Salvador y que Jesús es el Rey. Es el Rey del universo, pero también es el Rey que tiene un reino en el corazón de todo aquel que le acepta. ¿Entiendes? Él tiene un reino preparado, pero también Él traslada su reino de gracia a todo corazón. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta o saber de que Él fue el Mesías prometido? Entonces Él escribe para una población hebrea. Y los hebreos tenían bien en su mente, según las profecías que ellos estudiaban, de que Jesús vendría de la descendencia de David, de que el ungido, el Cristo, el Mesías, tendría que ser descendiente de David. Entonces, ¿cómo poder mostrar de que Él es el Mesías? Por eso te vas a dar cuenta que de los 4 evangelios, el único evangelio que comienza diciendo la genealogía de Jesús es Mateo. Y sabes que a mí particularmente no me gusta leer nombres en la genealogía. Sin embargo, para poder ver la genealogía de Jesús es importante ver cada detalle y cada nombre que se coloque en su genealogía. ¿Y por qué colocó en el primer capítulo una genealogía? Las genealogías no son atractivas. Las personas cuando ven mucho nombre pasan al siguiente capítulo, no les interesa mucho una genealogía. Sin embargo, Mateo colocó una genealogía para demostrar a la gente de que él era el descendiente de David y él era el descendiente de Abraham. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice así, comienza el evangelio diciendo así, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Esta palabra hijo significa descendiente, descendiente de David y descendiente de Abraham. Y allí aparecen los nombres a partir del versículo 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Y allí comienza a detallar la genealogía hasta que llega el versículo 17. Y el verso 17 dice, de manera que de todas las generaciones, desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Lo más importante aquí no es contar las generaciones, lo más importante es que Cristo es descendiente, Él es el Mesías prometido. Si Él es el Mesías prometido, entonces Él es el Salvador y Él es el Rey. Eso es la intención. Entonces, ¿cómo mostrarte? Pues por la raíz, por la descendencia, por la genealogía. Muy bien, ese título hijo de David, en la profecía ya se conocía de que así vendría el Salvador. Sin embargo, Jesús no solamente tendría no solamente vendría de la descendencia de Abraham, el padre de la fe, o de David como el rey más recordado y el rey que tuvo la mayor gloria de todos los otros reyes, tanto David y Salomón. No solamente sería descendiente de ellos. En la genealogía de Jesús encontramos nombres que particularmente no se encuentran en ninguna otra genealogía. Por ejemplo, encontramos el nombre de una Tamar. Tamar es una cananea. Rahab era una prostituta. Encontramos a Ruth, que era una moabita. A Betsabé, que era una hitita. Y a María, que era una fiel sierva del Señor. Las mujeres no eran consideradas dentro de una genealogía. Sin embargo, aquí Mateo la considera para decir, no importa el pasado de cada persona, Jesús vino para ser el Salvador, para ser el restaurador de toda la humanidad. Y dentro de ese grupo, de esa descendencia, estamos tú y yo. Porque allí se cumplió la promesa de que Dios le dijo a Eva, de tu descendencia, de tu pueblo, vendría el Mesías, el libertador, el Salvador, el Rey del universo. Y es por eso que comienza con una genealogía. Y ahora voy a leer nuevamente el versículo 1. La genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y yo voy a colocar aquí, en este momento, estos dos personajes en escena. ¿Quién era Abraham y quién era David? Voy a comenzar con Abraham. Para poder conocer un poco su historia, tenemos que ir al libro de Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, Dios le hace un llamado
no a Abraham, sino a la familia de Abraham, que estaba constituida, incluso ahí la familia, estaba su padre, estaban sus hermanos. Y ellos emprendieron un viaje hacia Canaán, pero ellos se quedaron en mitad de camino. Y a la mitad de camino Dios una vez más vuelve a llamar a Abraham. Y en el capítulo 12 dice así: Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y préstame atención. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué bendición! Le promete tres cosas. Le promete una nueva tierra, que es Canaán. ¿Qué cosa le promete? Ser una nación grande, que sería un pueblo de fe. Y en tercer lugar, le promete que de su descendencia vendría aquel por el cual serían benditas todas las familias de la tierra. ¿De quién está hablando? Está hablando específicamente de Jesús, que vendría de la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham. De allí vendría Jesús. Ahora, qué interesante que cuando vamos al Nuevo Testamento, el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo que esa promesa no solamente fue para Abraham. El versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Y la promesa que Dios hizo a Abraham llega hasta nosotros. ¿Cuál es la gran nación? El pueblo de Dios, el pueblo de fe. ¿Cuál es la bendición? Jesucristo, el Salvador. Y nosotros ya no soñamos con una tierra prometida aquí, en este planeta, sino soñamos con la Canaán celestial allá en el cielo. Y es por eso que allí Mateo comienza diciendo: Él es el descendiente, Él es la bendición para todo el mundo. Él es Jesús, a quien ustedes llaman el hijo del carpintero, a quien ustedes desprecian, a quienes ustedes miran de lejos. En Él se están cumpliendo todas las profecías. Él es el descendiente de Abraham. ¿Y por qué David? Con David es otro asunto. Tú sabes que cuando Salomón terminó de construir el templo, que fue por orden de Dios y por deseo de David su padre, Dios se le apareció por segunda vez, porque la primera vez se le apareció antes de que él fuera coronado. Y mira lo que dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4 y versículo 5. Ahora Dios aparece a Salomón y le dice así: si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, esa es la condición. Versículo 5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo: no faltará de tu descendencia en el trono de Israel. Wow. ¿Qué cosa es lo que Dios está diciendo a Salomón? Si tú caminas fielmente en mis mandamientos, yo voy a cumplir mi promesa, la promesa que hice a tu padre. Tu reino será un reino eterno. De tu descendencia saldrán todos los reyes. Ahora, préstame atención allí. ¿Qué cosa es lo que sucede? Ellos rompieron el compromiso. Ellos no anduvieron, por eso es que el reinado de David pasó a manos de otras personas. Por eso que ese reinado fue interrumpido por la desobediencia del hombre. No porque Dios falló a su promesa, pero falló completa, o Dios quebró completamente su promesa. No, préstame atención lo que ahora voy a decir. Tú puedes quebrar el pacto, tú puedes romper la promesa, pero Dios es fiel a su promesa. Y es verdad que el reino de David fue interrumpido, pero de la simiente de David vino el rey del universo. Por eso es que el Mesías era llamado el hijo de David, el descendiente de David. Y aunque los hijos de David rompieron el compromiso con Dios, Dios fue fiel a su promesa. Y Jesús, cuando vino a esta tierra en Mateo 4:17, dice que Él vino para poder instaurar un reino. Y allí Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué reino está hablando? El reino de gracia, el reino de transformación, el reino de poder, el reino que se instala en todo corazón que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios.
Entonces, si Jesús es el Mesías, según la Biblia, es porque Él es el descendiente de Abraham y Él es el descendiente de David. Y si es descendiente de Abraham y descendiente de David, Él es nuestro Salvador y en Él tenemos la bendición y la salvación y Él es nuestro Rey eterno. Por eso es que Mateo 1 comienza diciendo, Él es el descendiente, Él es el Mesías, Él es el Salvador y Él es el Rey. Y aquí viene la parte más importante. Si Jesús es el Rey, entonces todos somos llamados para poder participar de su reino. Ahora, tenemos que entender dos cosas. Primero, ¿quiénes no participan de su reino? El libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, dice así. Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¡Wow! Qué impresionante. Estoy hablando para ti que eres cristiano, tú que vas a la iglesia, tú que cantas. Estoy hablando para ti que tienes buenos modales, que practicas muchas cosas buenas en la vida. Y tú puedes decir que eres un creyente. Y tú estás asistiendo por mucho tiempo a la iglesia. Y tú puedes hacer grandes cosas aquí en la tierra. Y puedes ser admirado y puedes ser aplaudido por todos. Y Jesús dice, no todo el que dice ser cristiano participa de este reino. Eso me hace estremecer. Porque aquí no depende de lo que yo haga, sino de lo que yo permita que Dios haga en mi vida. De cómo su reino tiene que estar instalado en mi corazón, en mi vida, en mi mente. Cristo tiene que ser el Rey. Y si es el Rey, tiene que controlar mis hábitos, mi costumbre, mi alimentación, mi forma de vestir, mi forma de actuar, mi forma de caminar, mi forma de vivir. Porque Él es el Rey. Y si Él es el soberano, Él controla mi vida. No es mi sentimiento, no es mi capricho, no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere porque Él es el Rey. Entonces lo primero que Jesús está diciendo aquí es, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en ese reino. Entonces, ¿quiénes son los que entran? Jesús nos contó una parábola para poder conocer de qué se trata hacer la voluntad de Dios. Y allí en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 28 en adelante, Jesús contó la historia. Dice, ¿qué les parece? Yo les voy a contar una historia y mejor yo aquí voy a leer. Mateo capítulo 21, versículo 28. Dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, anda a trabajar a mi viña. Y él respondió y le dijo, no quiero. ¿Qué te parece esa respuesta? No quiero. Y allí dice, pero después se arrepintió y se fue. Ahora, versículo 30. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y el otro le dice, sí señor, sí señor, yo voy. Pero no fue. Y Jesús hace la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, el primero. Y Jesús, fíjate la respuesta de Jesús. Esta respuesta de Jesús a mí me estremece. Dice así, y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras irán delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y ustedes no lo creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no se arrepintieron porque no creyeron. ¿Estás prestando atención? Matías, esto es un mensaje muy fuerte. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Primero está contando una historia. Dice, 2 hijos. A uno le dice, mira, ándate a trabajar. Le dice, no quiero. Pero después él se arrepiente y se va. Y aquel que dijo, yo sí me voy, finalmente no fue. ¿Quién hizo la voluntad? Aquel que primero dijo, no quiero, pero después se arrepiente. Entonces, el primer paso para ser ciudadanos de este reino es el arrepentimiento. Tú puedes ser miserable, pecador, haberte hundido en el pecado, haber cometido hechicería, brujería, haber hecho pacto con el diablo, haber hecho lo que quieras en la vida. Tú pudiste haber rechazado a Jesús. Pero si finalmente te arrepientes y das una media vuelta a tu vida, tú puedes ser un ciudadano del reino de los cielos. ¿Tú estás creyendo eso, José Luis? Tú puedes salir del mundo de la oscuridad. Tú puedes salir de la peor desgracia de este mundo. Por eso es que Jesús dice incluso prostitutas, rameras, impíos entrarán al reino de los cielos. No significa que los pecadores empedernidos irán al cielo. Lo que está diciendo es grandes pecadores arrepentidos entrarán en el reino. Wow. Grandes pecadores arrepentidos entrarán en el reino. Y pequeños pecadores sin arrepentimiento no entrarán en el reino de los cielos.
Estoy hablando para ti, Raúl. Tú que te sientes un pequeño pecador, tú que miras a los demás y dices, yo no necesito de Cristo porque yo soy bueno, yo soy honrado, yo soy buena persona, yo no trato mal. Estoy hablando para ti, María. Tú que dices, yo no acepto a Jesús porque yo soy mejor que los cristianos, yo no voy a ir a la iglesia. Tú te crees perfecto, te crees perfecta. Te recuerdo, pequeños pecadores sin arrepentimiento no entrarán al reino de los cielos. La clave aquí para poder entrar y poder hacer la voluntad de Dios es arrepentimiento. Y lo segundo, ¿qué cosa es? Creer. Solo que creer no es un conocimiento cognitivo. No es decir, yo creo en Dios. No. Creer es caminar con Cristo, es entregarse a Cristo, es caminar con Él, es vivir con Él, es permitir que Jesús sea el Rey en mi vida. Wow, entonces aquí el texto toma otro sentido. La pregunta es, ¿tú estás haciendo la voluntad de Dios o tu propia voluntad? Yo conozco a muchas personas que son muy honestas, personas que son muy sinceras y personas que cuando hablo la palabra de Dios y le digo, mira, este es el camino que Dios tiene para ti, este es el día que tienes que guardar, estos son los mandamientos que deben estar en tu corazón, ¿sabes lo que me responden? Me responden así, pastor, pero a mí me gusta mi iglesia. Es decir, hay personas que prefieren adorar sus sentimientos antes que adorar a Dios. Pastor, es que yo me siento cómodo. Pastor, es que sí, es verdad que nosotros no hacemos todo lo que la Biblia dice, pero Dios entenderá. ¿Tú ya escuchaste ese tipo de expresión? Personas que empiezan a adorar placas, a adorar personas, a adorar líderes, a adorar a todo menos hacer la voluntad de Dios. Y tu sinceridad acaba cuando tú te encuentras con la verdad. Y si tú te encuentras con la palabra de Dios y sabes que es el camino, es la voluntad que tienes que hacer para que tú puedas entrar en el reino de los cielos, entonces no postergues más tiempo. Ahora yo voy a decir una cosa tan interesante. La mayoría acepta a Jesús como Salvador. Porque todo el mundo habla de que Jesús murió en la cruz y gloria a Dios por eso. Porque Dios para salvarme hace dos cosas, una externa y otra interna. La externa es la que Él hizo ya en la cruz y la interna es la que Él hace en mi corazón. Para muchos Jesús es el Salvador. Es ese Jesús que vino, murió en nuestro lugar y allí se acabó su historia. Pero tú no tienes un compromiso con Él. Tú no caminas con Él, tú no lo aceptas a Él. Tú puedes decir como la parábola que Jesús contó, sí, yo creo en Jesús, sí, pero no aceptas, no te arrepientes. Dices sí a todo, pero dejas a Jesús fuera de tu vida. No le permites ser el Rey y soberano de tu vida. Porque tus sentimientos están por encima de tu fe. Tu capricho está por encima de tu lealtad a Dios. Tu lealtad a los seres humanos está por encima de la palabra de Dios. Y es allí donde nosotros entramos en un peligro terrible. Porque si Jesús es el Rey, yo le permito que Él pueda ser el soberano de mi vida. Y cuando Él es el soberano de mi vida, Él es quien controla mi vida. Él controla mis gustos, Él controla mis palabras, Él controla mi vida, Él controla mi corazón, Él controla mi mente. Es dejar la vida bajo el control de Dios. Y tú puedes decir, pastor, ¿cómo lo hago? Entonces todo comienza con permitir que Dios haga lo que tú no puedes hacer. Tú puedes estar mirando tu vida, mirando tu pasado y puedes decir, no, yo ya estoy muy embarrado, yo ya caí muy fondo, para mí yo ya fui demasiado lejos. ¿Sabes una cosa? Nadie ha ido más lejos que del tamaño del brazo de Dios para poder alcanzarte. Nadie ha caído más profundo en la vida donde el brazo de Dios no pueda levantarte. Nadie ha huido tan lejos de Dios como para que ya no tenga perdón. Si finalmente tú hoy aceptas a Jesús, no solo como tu Salvador, sino como tu Rey. ¿Qué significa aceptarlo como Rey? Obedecer sin discutir. ¿Me estás entendiendo? Cuando abres la